Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa que el Grupo Parlamentario Vox en Ceuta ha convocado para esta tarde de viernes y que ya les adelantamos que a partir de este momento tendrá un carácter mensual. Son numerosos los acontecimientos que se han producido durante estos últimos meses, muchos de ellos especialmente graves para la ciudad, y es por tal motivo que desde Vox queremos exponer en esta rueda de prensa nuestra posición ante los mismos, así como indicar algunas de las actuaciones e intervenciones que entendemos que ya se deberían haber implementado tanto por parte del Gobierno de la ciudad como desde la delegación del Gobierno, al objeto de resolver, atajar o paliar la situación cada día más difícil y crítica por la que atraviesa la ciudad de Ceuta. En primer lugar, y con respecto a los incontables inmigrantes ilegales que deambulan sin control alguno por toda la ciudad, generando problemas, conflictividad e inseguridad, exigimos de las autoridades gubernativas locales y nacionales, de entrada, su expulsión del territorio nacional. Pero dada la incapacidad del Gobierno español para hacerlo posible, sí que al menos que lleven a cabo una actuación inmediata y conjunta para que estos sean debidamente identificados, sus campamentos ilegales desmantelados y sean conducidos y confinados en los lugares habilitados para su alojamiento, bien sean las naves de Tarajal para el caso de los adultos o en Pinier en el caso de los menores, indicando de igual modo la imperiosa necesidad de contar con instalaciones de mayor seguridad donde puedan ser custodiados aquellos que presentan conductas más conflictivas o se les hayan identificado antecedentes delictivos. Para ello, exigimos, una vez más, la rehabilitación para este menester del antiguo centro penitenciario de Los Rosales, actualmente en desuso, abandonado y paradójicamente convertido en foco de ocupación de inmigrantes ilegales. En este sentido, debemos dejar claro que desde hace un mes Vox ya avisaba, y así lo constatamos públicamente a través de diferentes medios de comunicación, de lo contraproducente que era que particulares, entidades asociativas u ONGs suministraran alimentos a estos inmigrantes ilegales, ya que eso evitaba que estos acudieran a los centros habilitados para su alojamiento y manutención, imposibilitando de ese modo que pudieran ser debidamente identificados. Por tal motivo, fuimos criticados, insultados y demonizados por algunos grupos políticos locales y medios de comunicación, siendo mayúscula nuestra sorpresa al escuchar recientemente a la delegada del Gobierno pedir exactamente lo mismo que Vox, pero con un mes de retraso. Es por ello que volvemos a exigir de las autoridades competentes que eviten y, en su caso, sancionen estas actividades de suministro, que impiden que se pueda identificar a los miles de inmigrantes que deambulan sin control alguno por nuestras calles, fomentando la creación de campamentos y asentamientos de ilegales por toda la ciudad. Otro de los asuntos especialmente graves para la ciudad es el de los menas. Una cuestión complicada hasta el extremo por la legislación que en ningún caso está destinada para dar respuesta a este problema orquestado directamente desde Marruecos, para colapsar nuestros servicios asistenciales de protección al menor en el conocimiento de la debilidad de nuestra legislación, buscando imposibilitar cualquier proceso de repatriación de estos menores a su país. No obstante, debemos aclarar que la gestión de este tema ya venía siendo nefasta por parte de los responsables políticos de la ciudad autónoma, incluso antes de la crisis.
detectándose en la actualidad un verdadero bloqueo y colapso en esta cuestión. Es por lo que exigimos, una vez más, al Gobierno de la Nación que articule las correspondientes modificaciones legislativas en materia de protección de menores extranjeros, que permita y agilice la inmediata repatriación de los MENAs a su país de origen. Mientras esto ocurre, también exigimos a la ciudad autónoma que dote de mayor seguridad las instalaciones de los campamentos de acogida de estos menores, habilitando una mayor presencia de seguridad, mejorando los equipamientos de control y vigilancia del recinto y reforzando sus estructuras perimetrales, al objeto de evitar las continuas fugas de estos menores. Cabe destacar que estas fugas están siendo consentidas por los responsables políticos del área de menores, quienes han llegado incluso a dar instrucciones a los servicios de seguridad de estos centros de no evitarlas, hecho que recientemente también denunciamos ante los medios de comunicación. Por último, y en lo que concierne a los MENAs ya tutelados por la ciudad, volver a exigir que se eviten la salida de estos menores sin el correspondiente acompañamiento de un tutor, algo que se ha venido permitiendo desde hace años en Ceuta y que no ocurre en otras regiones de España. En cuanto a las relaciones con el vecino Reino de Marruecos, desde Vox Ceuta queremos manifestar que la crítica y caótica situación migratoria por la que transita la ciudad tiene un responsable claro y directo, que no es otro que Marruecos. Un país atrasado y tercermundista, pero con afanes expansionistas potenciados por sus socios protectores, caso de Francia y Estados Unidos, quienes, en lugar de exigirle una mayor inversión en el bienestar de sus súbditos mayores y menores, o en el respeto de los derechos humanos, potencian y equipan militar y tecnológicamente a Marruecos, estimulando su militarismo, anexionismo e imperialismo territorial. Es evidente, y así lo hemos podido constatar en el último mes, que Marruecos demuestra con sus actos un profundo desprecio por el derecho internacional y por los derechos humanos, utilizando a su propia población para sus fines políticos, incluso si con ello pone en riesgo la vida de sus ciudadanos, teniendo entre sus objetivos prioritarios llevar contra las cuerdas a España en Ceuta y Melilla, colapsando ambas ciudades y buscando, por la vía de los hechos consumados, su anexión. Incomprensiblemente, desde el Gobierno de la ciudad y desde el Partido Popular que lo sustenta, se han hecho sorprendentes llamamientos al restablecimiento de unas relaciones cordiales con el Reino de Marruecos, e incluso no han sido pocas las veces que el actual Gobierno de Pedro Sánchez, en respuesta a preguntas e intervenciones realizadas por nuestras parlamentarias nacionales, han calificado a los marroquíes de socios preferenciales y amigos. Nada más alejado de la realidad. Tampoco nos resulta sorpresivo los continuos llamamientos realizados para el establecimiento de tratados de buena vecindad por parte de grupos políticos locales conectados directamente a esa quinta columna promarroquí, perfectamente localizada y definida en la ciudad, pero que para nada se puede identificar con la totalidad de la población musulmana de Ceuta, algo que nunca hemos afirmado, pero que otros ya se han encargado de manipular y tergiversar interesadamente. Desde Vox vamos a seguir mostrando total determinación en nuestros posicionamientos con respecto al Reino de Marruecos. Supresión de las relaciones diplomáticas y de cooperación económica y financiera con estos, hasta que se produzca un reconocimiento explícito, público e internacional de la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. Cierre permanente de los pasos fronterizos que ambas ciudades tienen con el Reino de Marruecos y militarización y refuerzo de las infraestructuras fronterizas. Muros altos promueven buenos vecinos y espigones profundos y alejados de la costa lo facilitan aún más. En lo que respecta al Gobierno de la ciudad autónoma, le exigimos también una declaración directa y sin ambajes de repulsa hacia las actitudes hostiles y anexionistas del Reino de Marruecos y de su monarca Mohamed VI, a quienes debe señalar decidida y públicamente como principales responsables de la agresión migratoria sufrida por la ciudad, de la violación continuada de los derechos humanos, de los convenios suscritos y de la legislación internacional. De igual modo, reiteramos nuestra exigencia de dimisión inmediata de la delegada del Gobierno por su responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado 17 de mayo, durante el proceso de invasión y asalto a nuestras fronteras, donde la ausencia e inacción
del Gobierno por ella representado por más de 24 horas, propició que más de 10.000 personas sobrepasaran nuestras fronteras y se dispersaran por toda la ciudad, generando temor y desasosiego extremo en la ciudadanía. Todos estos acontecimientos han puesto de manifiesto la existencia de un verdadero cordón antidemocrático contra Vox, que, no olvidemos, es la primera fuerza política de la ciudad desde noviembre del 2019, por parte de todos los grupos políticos representados en la Asamblea, Partido Popular y PSOE, en unión con los grupos promarroquíes e islamistas de Caballas y MDC. La ya conocida como foto de la vergüenza y el indigno documento rubricado el pasado día 24 de mayo en la idea de impedir la libre expresión política y ciudadana en Ceuta por parte de simpatizantes y votantes de Vox, retratan la realidad política de la ciudad con un gobierno del Partido Popular acobardado, mediatizado y sometido por el partido progolpista de Pedro Sánchez y sostenido y apoyado por promarroquíes e islamistas. Esta vergonzosa situación queda evidenciada en la estrecha colaboración y cooperación que todos estos grupos se prestan, con el único objetivo de fomentar la crispación y reventar las sesiones plenarias, en un burdo intento por señalar a Vox como el responsable de la misma y desviando la atención de las denuncias que nuestro grupo realiza sobre la actuación del Gobierno local. Situación potenciada e instigada por Juan Viva, presidente de la mesa de la Asamblea, quien con su mayoría admite, permite y consiente la inclusión de todo tipo de propuestas destinadas a atacar a Vox y a cualquiera de sus representantes públicos o líderes nacionales. De la misma manera, desde Vox también queremos poner de manifiesto nuestra rotunda oposición al pretendido expediente de modificación de crédito y a la intención que, desde el Gobierno de la ciudad, en colaboración con el partido progolpista liderado en Ceuta por Manolo Hernández, tienen por desviar los recursos que deben ser destinados en su totalidad a nuestras pymes, autónomos, tejidos económico y empresarial y, en general, a todos aquellos ceutíes que se han visto afectados por los terribles efectos de la pandemia y de la crisis económica que ya le precedía. Bajo ningún pretexto estamos dispuestos a consentir que se desvíen estos recursos, no ya solo para seguir manteniendo y potenciando sus redes clientelares, su habitual despilfarro público y su chiringuito subvencionado, sino para atender además a la inmigración ilegal de adultos y menores, resultado de los asaltos a nuestra frontera dirigidos y orquestados por el Reino de Marruecos. Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma la totalidad de los gastos producidos por la presencia de estos inmigrantes ilegales en nuestra ciudad, del refuerzo de nuestras fronteras y del equipamiento de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, detrayéndolo del dinero destinado a la cooperación económica y financiera que en cualquier campo se destine a Marruecos y no del dinero de todos los ceutíes. Dicho esto, finalizamos nuestra exposición y si algún medio quiere formular alguna pregunta, estamos encantados de responderla. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera preguntarle en un primer momento por qué consideran al Partido Socialista partido progolpista. Porque es una acusación un tanto fuerte. Y veraz. Totalmente veraz. Según usted, evidentemente. Según usted, evidentemente. Soy yo el que estoy aquí dando esta rueda de prensa. Es totalmente veraz en los hechos, en los luctuosos hechos que hemos vivido en esta semana, con la aprobación de los indultos de excarcelación de los golpistas y separatistas catalanes. Eso es ser progolpista y colaborar activa y abiertamente con quienes quieren destruir la unidad nacional y contribuyen al separatismo. En este sentido, creo que el calificativo de progolpista es totalmente apropiado. ¿Usted cree que el señor Manuel Hernández es un progolpista? No sé si el señor Manuel Hernández será progolpista o no. Lo que está claro es que milita en un partido, como es el Partido Socialista Obrero Español, que está a favor y apoya los indultos de los golpistas. Sí, me gustaría preguntarle, en relación a la situación que se vive precisamente con los marroquíes que llegaron hace algo más de un mes, para Vox, aparte de expulsarlos,
¿qué se debe hacer con ellos mientras que no se produzca esa expulsión? ¿Qué se debe hacer? Porque evidentemente, más allá de todo, de sean marroquíes o no sean marroquíes, son personas, o sea que necesitan comer, beber y tener necesidades básicas. ¿Qué se debería hacer con ellos, según vuestra visión? Bueno, tenemos dos tipos de inmigrantes si lo miramos desde la perspectiva de la edad. En primer lugar, tenemos a los menores, a los MENA, y luego tenemos a los adultos. Los MENA tienen que estar en los centros o en los campamentos habilitados para ello. Y además nos preocupa que se ha dado orden desde el Gobierno de no evitar las fugas, a pesar de que se están produciendo a decenas de forma diaria. Eso al final genera conflictos en las calles, genera reyertas, genera inseguridad e incluso genera inseguridad para los propios menores. Por lo tanto, esos menores tienen que estar custodiados en sus centros. En sus centros tienen lo básico para sobrevivir hasta que consigamos su devolución a Marruecos, que es el fin último que tenemos que perseguir, que eso ya depende del Gobierno nacional. No obstante, a nivel local, ¿qué podemos hacer? Que esos menores estén en su centro y que solo puedan salir con la tutela de un educador social, de un trabajador social. Y si no hay personal para que puedan salir, pues no salen. Y así la ley lo permite. En segundo lugar, tenemos a los adultos. Los adultos también tienen su instalación, tienen ahora la nave del Tarajal, donde cada vez nos consta que están yendo cada vez más. Luego están los subsaharianos que están en el CETI. Ahí tienen los víveres y todo lo necesario para sobrevivir hasta, como le digo, que se proceda a su devolución. Eso, en cuanto a eso, es donde tienen que ir los esfuerzos del Gobierno de la ciudad. Que esos inmigrantes estén en el centro y sobre todo, como ha dicho mi presidente Juan Sergio, que se sancione y que se vigile que no se dé comida y otros enseres a los inmigrantes que están en la calle, porque eso lo que provoca es proliferación de campamentos ilegales y que lo tiene que aguantar al final es los vecinos de Ceuta. Si esos inmigrantes pueden desarrollar su vida con cierta normalidad en la calle montando estos campamentos ilegales, nunca van a tener la necesidad de irse al Tarajal, que está a cargo de Cruz Roja y que ahí tienen los elementos necesarios para sobrevivir a la espera de ser deportados a su país de origen. Sí, ustedes hablan de total determinación con el Reino de Marruecos, supresión de las relaciones con el país vecino y hablan de, hasta que no se produzca un reconocimiento por parte de Marruecos de la españolidad, de alguna forma, de Ceuta y Melilla. ¿Realmente se necesita que Marruecos reconozca a Ceuta y Melilla como españolas? O sea, ¿es que no somos ya suficientemente españoles para saber que lo somos como tal? ¿Es que no necesitas que lo reconozca un país extranjero? No, está claro que nosotros tenemos muy claro que Ceuta y Melilla son españolas y que los habitantes de Ceuta y Melilla tenemos muy claro que somos españoles. Pues entonces, pero para establecer relaciones políticas con un tercer país, en este caso como Marruecos, para empezar, para tener unas relaciones cordiales y diplomáticas, él tiene que empezar por reconocer la propia españolidad de dos territorios de los cuales no reconoce. Esa es la exigencia, que claro, para tener unas relaciones normalizadas con el Reino de Marruecos, primero, ese ente político, esa entidad política, tiene que reconocer la soberanía de España sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, por supuesto. Pero sí, las relaciones existen no solo con España, sino existen con la Unión Europea. Y de hecho, la Unión Europea ayer, los 27 jefes de la Unión Europea le dan un nuevo rapapolvo a Marruecos, diciéndole que evidentemente no pueden usar la inmigración para fines políticos, ¿no? O sea, ¿es suficiente para vos con ese reconocimiento europeo? No. Se necesita un reconocimiento explícito, político, internacional del Reino de Marruecos. Es un sujeto político de carácter internacional que tiene que reconocer la soberanía de otro sujeto político como España sobre dos territorios del norte de África. Yo creo que eso es claro. Si deben existir unas relaciones diplomáticas y cordiales con un tercer país, este país no puede negar bajo ningún concepto la soberanía de España sobre dos territorios que tenemos muy claro desde España que son españoles, pero al parecer Marruecos no lo tiene claro. Evidentemente hay que exigirle que para que esas relaciones sean normalizadas reconozca la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla, por supuesto. Quisiera preguntarle por otra cuestión. De hecho, hoy se ha conocido una enmienda de sustitución que va a presentar el Partido Popular en relación a la consideración de persona non grata al líder de Vox, a Santiago Abascal, en el pleno del próximo lunes. Consideran que la actitud del Partido Popular en este caso es la adecuada, porque pide que no es momento de crispar tanto, eso es lo que ha dicho el portavoz del Gobierno hoy, pero que sí descalifica
las declaraciones del propio Abascal cuando estuvo en Ceuta. Me gustaría conocer su opinión. Bien, está claro que el Partido Popular dirá ahora que no quiere crispar, pero teniendo la mayoría en la mesa sí que ha admitido a trámite y a debate una propuesta del grupo MDC que está destinada para crispar. Ahora lo que no puedo hacer es venir a intentar poner paños calientes y en un ejemplo y una prueba más de la cobardía del Partido Popular y del sometimiento a grupos promarroquíes o islamistas o incluso del Partido Socialista, pues intenta buscar una vía de escape, intentar contentar a todos como buenamente pueda e salir indemne de una situación que ha evidenciado que es el partido en el gobierno y el gobierno que preside Juan Vivas, pues quien busca con admitiendo este tipo de propuestas, la crispación y que, por lo general, se revienten los plenos. ¿El señor Ali y la señora Ahmed son marroquíes? El señor Ali y la señora Ahmed son quintacolumnistas fieles a Mohamed VI. Ahora bien, tienen DNI, nacionalidad española, así que no se puede hacer nada más con ellos. Repito, ¿son marroquíes a su juicio? Son quintacolumnistas leales y fieles a los intereses de Mohamed VI y Marruecos. Con DNI español no se puede hacer nada. ¿A usted qué le parece la defensa que hace el señor Ali ante las pintadas que a usted, evidentemente, no son nada aceptables, sin lugar a dudas, que ayer se conocieron? Sí, las pintadas que me amenazan de muerte con faltas de ortografía y un insulto homófobo son instigadas en buena parte por el discurso y la actividad política no solo del señor Mohamed Ali, sino de todo Cabaya, sumado también a la colaboración de Fátima Ahmed y el MDC, incluso también el Partido Socialista con la permisividad de quien cierra ese círculo del pacto del consenso progre, que es el Partido Popular. Al final todos son cómplices de la tensión, todos son cómplices de la tergiversación que se hace en los medios de comunicación con nuestro discurso político, y nosotros tenemos que aguantar amenazas de todo tipo, como las de la pintada a las que usted ha hecho referencia. No obstante, nosotros podemos con todo y no vamos a dar ningún paso atrás, así que pondremos en su sitio a quienes hacen ese tipo de amenazas de muerte y, obviamente, al señor Mohamed Ali, nada que decirle, como usted lo quiera entender, su apoyo o el tuit que ha puesto no sirve de nada cuando él es uno de los principales instigadores de ese tipo de violencia verbal y amenazas y dentro de esa ciudadanía de Ceuta que no es aceptable por provocar y por incitar a la violencia. Sí, buenas tardes. Precisamente sobre el tema este de la crispación y de la alusión a quintacolumnistas en Ceuta, me gustaría ahondar en la declaración que han hecho hace un momento, que ustedes no se refieren al conjunto de la población de origen de antepasados marroquíes o de credo musulmán en la ciudad, sino a unos individuos específicos. ¿Qué opinión cómo englobarían dentro de este grupo de quintacolumnistas que ustedes creen que hay aquí en Ceuta al conjunto de la población de Ceuta de credo islámico y a quién suscriben solamente estas declaraciones de quintacolumnistas? Bueno, nosotros hemos hecho referencia a quintacolumnistas. Nosotros no hemos hecho ninguna referencia a ningún credo religioso. Quintacolumnistas, por supuesto, hay gente que profesará la religión musulmana, pero también hay gente que profesa otro tipo de religión o que no profesa ningún tipo de religión. Son gente que están al servicio de los intereses de Marruecos. Para eso no tienen que ser especialmente musulmanes, sino estar a favor de la marroquinización progresiva de la ciudad y de la invasión migratoria que sufrimos de carácter abierto o silencioso. Pero no por ello hay que ser especialmente musulmán. A esa quinta columna pertenecen gente que tienen diversos intereses y no solo forman parte de un credo religioso. Eso lo tenemos que dejar claro. Como hemos dejado claro que hay musulmanes, por supuesto, profundamente españoles. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y aquí lo volvemos a reafirmar. Cuando hablamos de quinta columna, hablamos de quinta columna y no estamos refiriéndonos a ningún credo religioso. Insisto, en esta quinta columna no solo hay musulmanes, hay gente de otros credos religiosos o gente que ningún credo religioso tiene. Y eso lo queremos dejar claro.
Buenas tardes, soy Anselmo Caballero de Ceuta Actualidad. Me gustaría preguntarles a propósito de dos diputados del Pleno de la Asamblea, el señor Mohamed Ali y la señora Fátima Hamed, a los que ustedes han dedicado muchas críticas en el transcurso de las últimas sesiones plenarias y también a través de sus mensajes en las redes sociales. Les han tildado de promarroquíes, han sugerido incluso que son quintacolumnistas de Mohamed VI. En el caso de la señora Hamed, le han propuesto que haga carrera política en Marruecos y también incluso han sugerido su deportación al país vecino. A mí me gustaría saber si ustedes creen que el señor Ali y la señora Hamed merecen ser españoles, y en caso de que piensen que no, me gustaría saber si serían partidarios de retirarle la nacionalidad. Venga, muchas gracias. Bueno, como respondía antes, Mohamed Ali y Fátima Hamed son quintacolumnistas fieles a Mohamed VI y a los intereses de Marruecos. Ahora bien, ya que tienen DNI, nacionalidad española, no se puede hacer nada, por lo que no procede debate en el sentido que ha planteado esa pregunta. Muy buenas tardes, Marta, de Onda Cero. Me gustaría saber cuál es la postura que tiene el partido Vox Ceuta con respecto a la posibilidad de acabar con la excepción al Tratado Schengen de la que se ha hablado en los últimos días. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros creo que nos hemos manifestado en infinidad de ocasiones en el tema de acabar con la excepción al Tratado de Schengen que está activa en la ciudad de Ceuta. Lo llevábamos ya en nuestro programa y bueno, lo hemos debatido cuando se llevó el plan de Ceuta estratégica. Hemos sido firmes defensores de la eliminación de esta excepción y de que la frontera de Europa con Marruecos no está en el puerto, está en la frontera del Tarajal. Pero ya al margen de si se elimina o no se elimina esta excepción al Tratado de Schengen, nosotros hemos dicho que hasta que no se produzca un reconocimiento explícito político internacional del Reino de Marruecos, de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, esas fronteras, esos pasos fronterizos en el Tarajal, en Ceuta o en Melilla, deben seguir permanentemente cerrados. Muchas gracias. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.